El séptimo factor, liberación de la compra y venta de casas. Hoy en día en Cuba hay un déficit de 600.000 viviendas. Prácticamente, de manera general, tú puedes encontrar en un núcleo familiar alrededor de 3 generaciones viviendo en la misma casa. Entonces, es un hecho que hay una crisis en el tema de la vivienda. El gobierno ha sido incapaz de construir casas y proveer de nuevas viviendas a sus ciudadanos. Entonces, el hacinamiento en algunas zonas es grande. Y una forma de compensar esto es liberar la venta de casas. De hecho, hoy hay un mercado negro, un mercado ilegal de ventas y compras de casas, que mueve, los valores son desde $3.000 hasta $150.000 una casa. Y principalmente los que están comprando esas casas son los familiares de aquí. El octavo factor, liberación y compra de venta de autos. Ya se lo estaba explicando. Hace 50 años en Cuba no se vende un auto a la población, excepto el gobierno en determinados momentos le ha dado permiso sobre todo a los funcionarios que viajan por alguna misión del gobierno o algún médico o algún deportista que hace incursiones en el exterior y que ganan algún dinero. Ellos le entregan un permiso, una carta, y con esa carta pueden comprar el dinero, pero los autos, perdón. Pero eso es menos del 1% de la población. Entonces, hay una población de 11.2 millones de habitantes que prácticamente no tienen autos. Y el transporte público en Cuba es un desastre. Entonces, no me cabe duda que eso va a ocurrir en cualquier momento, la venta de autos. El noveno factor, la agricultura. No es un secreto que Cuba está en este momento viviendo una crisis muy fuerte. Algunos expertos la llaman el segundo periodo especial. Yo no creo que va a llegar a un segundo periodo especial porque las condiciones no están maduras para eso. Porque en el año 2003 a Cuba llegaban 250 millones de dólares, hoy llegan 3.500. Entonces, esa situación yo no la avisoro de esa manera, pero sí la avisoro de una manera social. Va a haber una crisis profunda social y de hecho está pasando. Entonces, en el tema de la agricultura, hay sectores a rescatar, como la industria azucarera, la producción de alimentos, y la única manera de financiar eso para que camine rápido, para que se desarrolle aceleradamente, es a través de la remesa. Y el décimo factor es la apertura de la pequeña y la mediana empresa privada. En Cuba, en el año 93, el gobierno dio un pequeño giro y hizo una pequeña apertura. Se emitieron más de 150.000 licencias para el trabajo privado. Llámese apertura de pequeños restaurantes, renta de habitaciones, licencias para taxistas, para barberos, albañiles, plomeros, etcétera, etcétera. Esas medidas trajeron como consecuencia un renacer de la economía. Enseguida, en apenas un año, el país era otro. Entonces, si todas estas variables que he mencionado anteriormente, el gobierno paulatinamente la va abriendo, el gobierno va a ser incapaz de sostener o de soportar todas esas aperturas. Es decir, que va a tener que hacer una apertura al sector privado para que se encargue de dar todos esos servicios, porque la propiedad estatal es ineficiente, no va a poder con eso. Y esa es el último punto por el cual yo aseguro que va a haber un incremento grande de la remesa. Por otra parte, es un gobierno, y eso es importante entender esto, que lleva 50 años en el poder. 50 años las mismas personas. Hoy la mayoría de ellos pasa de 78 años de edad. Así que la vida útil de esas personas ya está llegando a un límite y de hecho ya están empezando a fallecer personajes que componen este gobierno. Y yo no dudo que en 3, 5 años haya un cambio radical por un problema netamente biológico. Entonces, si hacemos una proyección, después de ver todas estas variables de cómo se va a comportar el mercado, vamos a ver en la tabla que está en amarillo cómo va a ser en los próximos 5 años el crecimiento de la remesa. Va a ser ascendente. Si la dividimos en oficiales y no oficiales, va a tener el mismo comportamiento. Y si hacemos un análisis de cuál va a ser el potencial del mercado
para los próximos 5 años, estamos hablando de que por las vías informales, conservadoramente, van a ser más de 8.000 millones de dólares que van a llegar por las vías informales. Y esa es la oportunidad que todos ustedes tienen. Para concluir, una tabla que muestra más explícitamente, en el año 2013 van a llegar a Cuba por vía no oficial 7.500 millones de dólares. Un total de 7.500 millones de dólares desde 2009 al 2013. Y por las vías oficiales 4.000 millones de dólares. ¿Cómo va a ser el crecimiento de este año? Este crecimiento de este año, teniendo en cuenta las variables que anteriormente hemos mencionado, va a ser de un 26%. Para el año próximo de un 13%. Para el año 2011 un 14%. Y así hasta el 2013. En la tabla que está abajo podemos ver cuáles son los factores que hemos tenido en cuenta para este escenario, el actual, el que estamos viviendo hoy en día. La migración se va a mantener con las tasas de 50.000 inmigrantes anuales, más o menos. Los costos de los envíos ya empezaron a bajar. De hecho, ya Western Union bajó 50%. Y eso va a ser como una ola que va a repercutir en la competencia. Van a bajar los envíos. Las inversiones. Cuando hablo de inversiones, me refiero que hay una tendencia en Cuba a que los que reciben la remesa están invirtiendo el dinero. Casi un 30% de los que reciben la remesa están invirtiendo en pequeños negocios, como ocurrió en el año 93. Están invirtiendo en reparar casas para negocios, están invirtiendo en autos para revenderlos, etcétera, etcétera. La telefonía celular. Ya vimos que en 3 años de 80.000 celulares pasamos a 600.000. En el 2013 se estima que en Cuba haya 1.4 millones de celulares. Eso va a implicar que por concepto de remesa lleguen a Cuba 700 o más millones de dólares anuales por solo el concepto de telefonía celular. Los viajes a Cuba, hemos visto que en 3 meses ha aumentado un 120%. Hoy se espera que este año cierre con la visita de 150.000, 200.000 cubanos. El año que viene va a ser casi 300.000 cubanos. 300.000 cubanos viajando a la isla es mucho dinero en remesa. Y los envíos por internet van a crecer. Es la modalidad que por las vías oficiales está dominando el mercado en Cuba. Los envíos por internet. Te tengo que parar. Y ya terminé. ¿Sí? Bueno. De todos modos, Emilio está publicando su libro. ¿Ya le hablaste del libro o no? Pero tiene... No, ni siquiera, 30 segundos. Bueno, ayer en la mesa redonda yo pasé un promocional del libro. Es un libro, yo creo que es necesario, porque es un libro, ya les expliqué, la información sobre el mercado cubano es muy escasa, ¿no? Hay mucha más especulación que información. Entonces, cuando yo llegué a este país hace 2 años, tengo que hacer este preámbulo, me di cuenta, después de observar los noticieros, leer la prensa, reunirme con académicos, ir a universidades, que de Cuba no saben nada. Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad de poner a disposición de todas estas personas información sobre Cuba. Entonces tuve que transformar el libro, adaptarlo al público de acá, y ya lo terminé. Va a salir el día 10 de diciembre. Hoy ya lo estoy publicando en la web, lo pueden comprar, hay un descuento ahí del 20%, y yo creo que es un libro necesario para entender qué es lo que pasa con Cuba. ¿Cómo se llama? Se llama Cuba, Tránsito silencioso del capitalismo, signo de interrogación.